Cuando se revisa la obra de José María Vitier, se percibe su enorme capacidad para incursionar en diferentes géneros y trabajar en diversos medios, pero siempre acompañado del piano. El piano es mi instrumento, o sea que yo he tenido que basarme en él para todo. Ha sido el traductor, el intérprete entre mi sensibilidad y la música y el público. Acercarnos al quehacer artístico de José María Vitier es la propuesta que hoy le hacemos magistralmente. La familia, en cualquier caso, para todos, es esencial para la formación de uno y para el camino que va a desarrollar después y la sensibilidad que uno desarrolla después. En mi caso, yo creo que la primera influencia que uno recibe de sus padres, en este caso de mis padres, es una influencia fundamentalmente afectiva, sentimental, amorosa. Y en ese sentido fue siempre una relación magnífica. Eso es lo más importante realmente. En segundo lugar, viene la influencia, bueno, cultural, del ambiente de la casa, ¿entiendes? Que empezaba con mis abuelos y mis abuelas. Mi abuela pianista, la madre de mi madre, que fue la primera que incitó a mis padres a que yo estudiara música. En mi casa, mi madre tocaba el piano a los 15 años, acompañaba a Cincho las sonatas de Brahms, de Beethoven, me acuerdo la primavera, sonata Kreutzer, la sonata de César Franck. Mamá se la acompañaba a Cincho, mamá era una excelente pianista. Yo era su Paganini. Sí, y en cambio y en casa, pero a mi madre lo que le gustaba era la zarzuela española. Y esa fue la atmósfera en que, por eso mis hijos, los dos son músicos. De manera que ellos se criaron y era natural, antes de leer poesía, oyeron música. Y a mi hermano estudiaba música cuando yo empecé a estudiar música. Y una personalidad también que me influye muchísimo, junto con otros familiares míos también, como Felipe Dusaide, el gran pianista, que hay sí gente que no sabe que era hermano de mi madre, hermano de otro matrimonio, de abuela. Pero bueno, Felipe fue una influencia decisiva en todas las personas que lo conocieron y sobre todo en su único sobrino pianista. Así que bueno, y también bueno, ese círculo de los primos, de los hijos de mis tíos, primos hermanos, muy, muy cercano. Realmente durante muchísimos años, inclusive mis mejores amigos,
Yo creo que estaban en la familia. Era mi propia familia. ¿Entiendes? Así que la influencia, por supuesto, familiar ha sido decisiva. Yo casi nunca digo que yo, antes de tocar en Síntesis, tuve otras aventuras de grupo en la adolescencia. Yo toqué en un grupo efímero, yo soy de La Víbora. En La Víbora había muchos grupos y muchas fiestas con grupos tocando. Música rock, básicamente, y música pop también. Y yo integré uno muy jovencito, yo tendría 12 años o 13, que se llamaba Los Yetis. Esos eran los nombres que se ponían en esa época a los grupos. Era muy pintoresco. Que yo creo que no sonaba tan mal. Tengo una peliculita de esa época tocando, pero no tiene sonido. A lo mejor es mejor. Después tuve, sí, un tiempo ya un poquito más seriamente tocando, un tiempo, debe haber sido un año, quizás un poco más. Con Los Gnomos, que era un grupo que tenía movida en el barrio y en La Habana, tocábamos mucho en fiestas. Un grupo también con la estructura clásica esa de los Beatles, ¿no? O sea, con batería, dos guitarras, una guitarra armónica, una guitarra bajo y un teclado. Un pianito eléctrico, me acuerdo. Y ese grupo, bueno, después ingresamos al conservatorio y todos se hicieron músicos, o casi todos fueron, y son músicos actualmente. Así que, y después fue que vino Síntesis. Alguien llama insistente y me voy a enojar si al final me logra despertar. Y allá voy a ver quién es, pregunto a mi razón. Y al mirar, resulta que era mi primer amor. Voy corriendo a lavarme la cara, a peinarme y a ponerme la ropa más nueva. Y también se me ocurre afeitarme y casi me degüello con unas tijeras. Y allá voy a recibir la que fue mi amor. Y al abrir, parece que el viento se la llevó. Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento nieve su primer amor. Y Síntesis fue una aventura para mí. Desde el principio con el compromiso de estar un año más o menos. Porque Síntesis se crea en el año anterior o la víspera de la feria del Festival de la Juventud. El famoso Festival de la Juventud de los Estudiantes del año 78, ¿no? Bueno, un poco en ese contexto es que se crea este grupo. Y yo tenía muchas referencias de Carlos Alfonso porque habíamos también trabajado juntos en un proyecto anterior que se llamaba Los Francos, en el cual yo pasé efímeramente, pero no nos conocíamos. Y ya yo estaba graduado. Yo estaba trabajando en Matanza y me llamaron de Matanza. Yo estaba haciendo en servicio social para integrar este grupo para el festival. Fue una experiencia muy hermosa. Compuse solo 2 números para ese grupo que lideraba, como se sabe, Michael Purcell. Y bueno, fue unas grabaciones. Hicimos un disco que yo creo que fue un disco importante. Aprendí muchísimo con Síntesis. Yo no tenía idea de hacer un grupo yo ni nada en esa época, pero quizás ahí surgió un poco la posibilidad. Aprendí mucho en ese grupo y es un buen recuerdo de aquellos conciertos que eran diarios. Además, casi tocábamos en el anfiteatro del Parque Armendáriz continuamente y en otros teatros.
Fue una etapa muy bonita también. Alguien llama a mi puerta y me arreglo otra vez y me peino dispuesto a mirar. Mas será la vecina como casi siempre pidiendo un poquito de sal. Y enojado me senté frente al televisor. Los programas son buenos y el infierno está mejor. ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento verde su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento verde su primer amor! Para colmo de mal siguieron llegando a mi casa mil gentes distintas. El que cobra la luz, el cartero también, el plomero, todos menos tú. Esta tonta esperaba acabar con mi alegría. No abro más la puerta ni aunque sea la policía. ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento verde su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento verde su primer amor! Me desnudo y me meto en la cama y muy decepcionado me quedo dormido. Y al otro día por la mañana saliendo de casa bastante aturdido. En la puerta hallé una nota que me deslumbró. Vine aquí 2 veces y usted nunca me recibió. ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleno su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleno su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleno su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleno su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleno su primer amor! ¡Qué mala suerte Me ha tentado mucho la posibilidad de conocer y explorar muchas formas de sonar, muchas formas de crear música y de tocar música, por una vocación innata. Pero aparte de eso, el hecho de haber trabajado para el cine, desde el comienzo casi, un poco que te conduce a eso, te conduce a cambiar de punto de vista musical, o sea, a hacer músicas diferentes, a adaptarte a situaciones dramáticas diferentes y a cambiar de género muchas veces y de estilo. A mí, en las películas siempre, tú sabes que hay una música que se compone, pero también hay una música que a veces se escucha en un radio, o que alguien toca o canta en la ducha. En las películas pueden haber muchas músicas que no necesariamente son compuestas. Bueno, a mí cuando he tenido la posibilidad de hacerlo, me ha gustado hacerlas todas. O sea, si van en el coche y se pone un disco para escuchar en el coche, esa música que se oye me gustaría hacerla yo también. O sea, tener un poco en la mano toda la banda sonora. O sea, me interesa mucho todos esos puntos de vista y todo lo que puede aportar la música. Y controlarlo uno cuando está trabajando, por ejemplo, en una película, ¿no?
ese entrenamiento de la película me hizo muy ecléctico, muy abierto a probar diferentes formas de sonido, siempre sobre la base de lo que es mi característica fundamental, ¿no? que es esa mezcla entre la música culta, digamos, por llamarle de algún modo, y la música popular. Yo nunca había trabajado en la televisión en el año 78, que fue cuando me llamaron, a finales. Mi hermano sí había hecho algunas cosas en televisión y habían sido exitosas. Y estaba en la sección de música en ese momento Evelio Tieles, gran profesor de violín y concertista. Yo no era miembro de la UNIAC. Yo tenía 24 años. Mi hermano sí. Y entonces, el primer nombre que surge es el de Sergio. Porque Sergio sí tenía mucha trayectoria en el cine. Yo tenía alguna trayectoria, pero no mucha. Y es el propio Evelio Tieles de la UNIAC. Y se lo agradeceré eternamente, el que dice, no, el hermano también. Permiso. ¿Es usted Fernando Valdés Vitía? Sí. Venga conmigo, por favor. Para mí lo más importante es que han pasado 43 años y a mí todavía me piden el tema del silencio tenido que ser. Daniel. ¡Eh! Oye, ¿quién está ahí? Rubén, Que tengo jabón en los ojos. vengo acompañado. Vamos bien. Siéntalo ahí, ya lo saco. No. ¡No, mentira! Y así es como yo entro en el silencio tenido que ser. Y en lo que vino después, que fue un gran número de series. Que firme tu esperanza, que serena confianza en la historia, mujer. Cuando fuiste llamada para un combate tan cruel, renunciaste a tu ser y te olvidaste de ti para empezar a vivir, para empezar a vivir. Tú que has sabido crecer y dar cada día tu fe, tu constancia y valor, con el orgullo de ser capaz de en silencio luchar y amar. El grupo de experimentación sonora tenía uno de los pianistas más grandes que nació en Cuba y no le hacía ninguna falta que nadie fuera a tocar el piano. Era Emiliano Salvador. Lo que pasa es que mi hermano estaba haciendo música, era parte del grupo, y estaba componiendo mucho para el cine, antes que yo incluso empezara a componer, mucho antes. Pero yo estaba estudiando música y yo probaba muchas veces sus partituras al piano mío. Y en algunas ocasiones me decía, venga, mejor ven tú y grábalo. Y así empecé yo a grabar. Empecé a grabar yo en los estudios de Prado del ICAI, en las grabaciones de mi hermano. Así es como yo empiezo a hacer. Y ese es mi contacto con estos músicos de experimentación sonora. Y con otros músicos, grabamos con la Sinfónica también. Pero es así como es la historia, ¿no? Y. ¿Cómo se llama esto? Lo primero que yo hice no fue para cine, fue para mi primer trabajo,
fue para teatro. Inmediatamente después, casi inmediatamente después, y ya hace ahorita 50 años de eso, fíjate, es que viene la música del cine. ¿Por qué? También por asuntos familiares. Mi primo Rapi Diego también estaba haciendo sus primeros documentales. Y su primer documental me dijo, ven y haz la música tú. Estábamos empezando los dos. Y de ese documental salió otro, y salió otro, y salió otro, y salió otro. Comienza la función. Claro está que uno, lo primero que trata es de emocionarse uno. Y ser honesto uno, y ser sincero uno con sus emociones. Lo que debiera pasar, y yo creo que con fortuna a veces pasa, es que a otras personas también les pasa lo mismo y se emocionan también con lo que uno hace. Ese es el ideal de un compositor. Yo creo que de todos los compositores. O sea, primero trato de que a mí me convenza, de que a mí me guste. Luego que le guste a un grupo muy pequeño de personas también que lo rodean a uno. Y que son como el sensor que uno tiene para ver. Y realmente cuando ya la gente que más a uno le importa, que más cerca uno tiene, está de acuerdo con lo que uno hace, ya uno se queda tranquilo, fíjate. No importa lo que pase. Pero bueno, si además de eso, un grupo más amplio de personas lo disfruta y lo consume o se emociona efectivamente, pues entonces ya sí el ciclo se cierra y es perfecto.